Y a los 30 minutos, ¿tienes todo cronometrado o a los 30 minutos te doy una alarma? No, yo tengo aquí un cronómetro. Yo creo que puedo manejarlo, espero. Sí. Perfecto. Muy bien. Buenos días a todos los que nos acompañan. El día de hoy tenemos una reunión en donde Iván Camilo Rodríguez González, ingeniero forestal, va a hacer la sustentación de su trabajo de grado para obtener el título de Magíster en Manejos y Conservación del Bosque, el cual está dirigido por el doctor Juan Camilo Garibello y la profesora Ángela Parrado Roser. Iván, tienes 40 minutos máximos para hacer la sustentación de tu tesis. Por favor, compartes pantalla con la presentación y así yo dejo de compartir esta pantalla. ¿Listo? Entonces, adelante, muchos éxitos. Vale, gracias. ¿Me confirman, por favor, si ya se ve en modo presentación? Sí, señor. Sí, señor. Ok, Sí, listo. ahí se ve. Vale. Bueno, muy buenos Sí, días para todos. Les agradezco infinitamente la asistencia. Mi nombre es Iván Rodríguez, ingeniero forestal, estudiante de la maestría en Manejo y Conservación del Bosque, y les voy a presentar la investigación titulada Influencia del arado y la densidad de plantación con especies nativas en la regeneración de Ulex europeus, dirigida por Juan Garibello y la profe Ángela Parrado. Bueno, ya creo que para todos es conocido el impacto tanto ecológico como económico que tienen las especies invasoras, no solo por su presencia per se, sino las implicaciones que tienen para los diferentes países en cuanto a su manejo. Dentro de estas invasiones biológicas vegetales, las de retamo espinoso, pues vienen o tienden a ser, de acuerdo a los registros, de las más agresivas y las más complicadas de, digamos que de manejar, y pues obviamente eso acarrea unos costos muy grandes para su manejo. En el mundo se han utilizado diferentes estrategias o se han probado diferentes estrategias para poder controlar la invasión y contener en algo su expansión. Sin embargo, muchas de estas técnicas no están comprobadas totalmente. Algunas, para el caso colombiano, la legislación no permite que se apliquen en el país, como por ejemplo las quemas prescritas de grandes superficies. Y muchas de esas otras técnicas requieren un poco más de validación en datos, por ejemplo, para garantizar que no se dé una afectación del ecosistema aquí en el país, como por ejemplo el uso de algunos controles biológicos o incluso el hecho sencillo, perdón, de aplicar herbicidas, que en algunos países lo hacen. Sin embargo, pues no se ha comprobado suficientemente la influencia que puede tener sobre los ecosistemas y los cursos de agua. Teniendo en cuenta esto, la remoción manual y periódica es la que más se ha utilizado, pues no solo en Colombia, sino en diferentes países del mundo. ¿En qué consiste esta remoción manual? Principalmente es, como se ve aquí en la imagen, en la extracción de toda la sección aérea y con especial énfasis en la sección radicular, utilizando herramientas manuales como azadones, palas, palines, picas, etc. Sin embargo, pues a pesar de que sí se ha comprobado que esta remoción manual y periódica es efectiva bajo algunas circunstancias, en algunos casos no es tan eficiente teniendo en cuenta los costos que esto acarrea para las entidades que aplican digamos que esta estrategia. Teniendo en cuenta esos costos, muchas veces no es digamos que no se da una continuidad del proceso y eso acarrea unos procesos de reinvasión que lo que hacen es que todo ese trabajo que se hizo y toda la inversión que se hizo se pierda. Teniendo en cuenta esto, es importante que se pueda complementar, o sea, que se puedan hacer controles integrados de diferentes estrategias que complementen esta remoción sucesiva para hacerla mucho más eficiente, ya sea desde el punto de vista económico, que salga más barato, o de tiempo, que se pueda hacer en tiempos más cortos. Entonces, ¿cómo se puede llegar a hacer este complemento? Puede ser, por ejemplo, desde dos puntos de vista. Primero, con plantaciones nativas. Las plantaciones nativas ya se ha probado, no solo en Colombia, sino en el mundo, que son funcionales para establecer para establecer comunidades resilientes que puedan llegar a controlar la reinvasión del retamo.
Muchos de estos estudios han generado como unas herramientas muy puntuales respecto al tipo de especies que se tienen que utilizar, que generalmente son herbáceas en muchos de los casos. Eh, um, Sin embargo, es importante poder ir un poco más allá y llegar a identificar, por ejemplo, los tipos de especie que se deberían utilizar, especialmente especies leñosas de estados sucesionales un poco superiores, que puedan llegar a competir con ese retamo. ¿Cómo se puede hacer esta, digamos, clasificación, por ejemplo, por grupos funcionales, basándonos, por ejemplo, en tamaños de hoja, que el tamaño de hoja ya está comprobado, que tiene una relación directa con tasas de crecimiento y capacidades competitivas de las especies? Y adicionalmente, ¿qué tipos de densidades de plantación se deberían utilizar para hacer esta competencia? Teniendo especial cuidado en que es importante que estas densidades no inhiban el proceso de germinación de este banco de semillas de retamo, porque no es lo ideal, no pretendemos que no germine, porque haríamos todo lo contrario, es como, entre comillas, guardar como basurita debajo de la alfombra. Lo que queremos es que sí se exprese, pero que se inhiba su reclutamiento. Entonces, ¿cuáles serían las densidades ideales para trabajar en esto? Por otro lado, otra estrategia podría ser la regeneración asistida a través de la aplicación de arado superficial o de la primera capa del suelo, esperando que este arado lo que nos permita es una expresión del banco, un mayor número de reclutas y derivado de eso, pues un agotamiento más rápido del banco de semillas. A partir de esto generamos dos grandes hipótesis para esta investigación. Por un lado, que la extracción periódica, que siempre se debe hacer y se comprueba que pues sí funciona, sumada a unas plantaciones con especies de hoja pequeña en altas densidades, puede llegar a ser la más eficiente en cuanto al control de brotes del retamo. ¿Por qué la hoja pequeña? Haciendo una revisión de literatura, se encontró que en zonas disturbadas, donde los suelos ya están degradados, como es el caso de las zonas donde ha habido retamo durante mucho tiempo, las especies de hojas pequeñas son mucho más eficientes en el uso de recursos limitados. Por ende, puede llegar a ser más competitivo. Por otro lado, también se ha demostrado que las especies que tienen un poco más de similitud funcional, como es el caso, por ejemplo, de agrupaciones de hoja o de hojas pequeñas. El retamo sabemos que la hoja es mínima, pues a nivel de espina, tiene más similitud funcional con especies de hoja pequeña que con las de hoja grande. Entonces, esa similitud funcional puede llevar a una ocupación de nicho y una exclusión competitiva que facilite la competencia. Y en altas densidades estamos hablando de mayor número de individuos por unidad de área que ante recursos limitados podrían llegar a generar una mayor competencia. Por otro lado, tenemos o la otra hipótesis, que es esa misma extracción periódica que hemos hablado y que queremos complementar, sumado a esa misma plantación con especies de hoja pequeña, pero sumándole el arado superficial del suelo que nos permita expresar el banco, hacer más eficiente los procesos de extracción periódica y sumándole a eso una mayor competencia con especies de hoja pequeña, pues puede derivar en una disminución sustancial del banco de semillas. En ese sentido, generamos este objetivo general de la investigación, que es evaluar el efecto del arado manual, la densidad de plantación y el tamaño de hoja de ese material vegetal que se plantó frente a la regeneración de úlex como una estrategia complementaria a la extracción manual y periódica de la invasora. Bueno, ¿dónde se desarrolló la investigación? Se desarrolló en el Parque Metropolitano La Arboleda, que está ubicado específicamente en los Cerros Orientales, localidad de San Cristóbal. Es una franja de bosque altoandino. El área en general es un área que las entidades distritales han venido trabajando en función del control del retamo espinoso. Son un poco más de 24 hectáreas. Sin embargo, teniendo en cuenta que por ser un montaje experimental requeríamos de unas condiciones muy particulares, la investigación se concentró en una sola zona que suma un poco más de 3,5 hectáreas. Se tuvieron 5 criterios mínimos para escoger el punto o los puntos donde se iban a establecer las parcelas. Primero, que tuviera una misma historia de uso del suelo. Segundo, que hubiera una uniformidad de la invasión. Dentro de la zona se encuentran parches muy densos de retamo, parches menos densos, individuos aislados de retamo, y necesitamos que, primero, que hubiese una cantidad importante de retamo, seleccionamos digamos que esas matrices más densas, y que esa densidad fuera lo más similar posible para no generar, digamos que, ruido dentro del montaje experimental. El siguiente criterio fue una topografía similar en la zona donde se montaron las parcelas, un mismo tiempo de invasión,
Particularmente en esta zona se presentaban diferentes periodos de invasión. Para el caso de la zona que seleccionamos para estas 3,5 hectáreas, se seleccionó una zona que tenía un tiempo de invasión de 12 años, de acuerdo a revisiones cartográficas y a registros que reposan en el Jardín Botánico, de informes técnicos de profesionales y grupos que han trabajado en esta zona. Y finalmente, y no menos importante, que se garantizara que hubiera por lo menos cuatro, o que se hubieran generado por lo menos cuatro remociones de brotes sucesivas, o como le llamamos nosotros, mantenimientos. ¿Por qué? Porque ya está ampliamente demostrado en literatura que no justifica hacer plantaciones después de una primera intervención, porque el potencial biótico que tiene el retamo para regenerarse no va a permitir que ningún tipo de vegetación se establezca. Por ende, para poder establecer o para poder plantar, se requiere que ya esté un poco más disminuido ese potencial, ya sea en bancos de semillas o en el vigor de sus brotes. Entonces seleccionó o se buscó zonas que tuvieran estas cuatro remociones, que es como el punto máximo de mantenimientos que ha tenido la zona. Como hablamos de dos hipótesis, se generan dos grandes diseños experimentales para responder esas hipótesis. La primera, que es la que muestro acá, que es la que evalúa el arado y el tamaño de la hoja. Se establecieron diseños factoriales completos con 6 repeticiones, donde cada una de las variables y los niveles de esas variables, cada una de las combinaciones está representada por una unidad experimental. En este caso, tenemos arado y no arado y las agrupaciones de tamaños de hoja, donde tenemos hoja grande, hoja pequeña, la mezcla de los dos tamaños de hoja y zonas sin plantación que vienen siendo los controles. Para este caso, utilizaron parcelas de 4 por 4 metros con 18 individuos nativos en cada una de ellas. Para el siguiente montaje experimental, que es el que mezcla la densidad de plantación y el tamaño de la hoja, se utilizó la misma clasificación de tamaños de hoja, grande, pequeña y mezcla y sin plantación, pero se utilizaron dos densidades de plantación. Una que denominamos densidad alta, que son 39 individuos por parcela, estamos hablando de distancias de plantación de 90 centímetros, y una densidad baja, que son 26 individuos por parcela con distancias de plantación de 110 centímetros. Para esto se utilizaron parcelas más grandes porque estamos evaluando densidad de plantación, requería, digamos que un área más grande y un mayor número de individuos. Tenemos parcelas redondas de 6 metros de diámetro. Ahora bien, ¿cómo realizamos la clasificación de estos tamaños de hoja? Teniendo el pool de especies que aportó el Jardín Botánico de Bogotá para este proyecto, hicimos una medición de área foliar in situ del material que llegó y generamos dos clasificaciones de acuerdo a rangos de tamaño. Las hojas grandes se clasificaban entre 29 y 96 centímetros cuadrados a láminas foliares de 150 centímetros cuadrados, mientras que las hojas pequeñas se clasificaron desde 0,65 centímetros cuadrados a 24,4 centímetros cuadrados. En total, se realizaron tres muestreos. El primero a los 15 meses después de establecido el experimento, a los 24 y a los 33 meses. Estamos hablando de un poco menos de 3 años de monitoreo. En cada uno de esos muestreos o monitoreos se realizó la extracción manual, que es la técnica que queremos optimizar. La extracción manual se hizo como les comenté al principio. Se extrajo la parte aérea y se extrajo la parte radicular e insisto que se tuvo especial cuidado en esa sección radicular de tal forma que se disminuyera lo más posible la probabilidad de tener brotes de origen vegetativo. Em, y ya teniendo, pues, bueno, esa extracción de esos brotes, se seleccionaron tres variables de respuesta, que fue las que trabajamos en este estudio. Primero, el número de brotes o la cantidad de brotes, la altura promedio de los mismos y el peso o la biomasa de esos brotes por unidad. Teniendo en cuenta que a lo largo de la investigación nos dimos cuenta que el arado estaba teniendo una influencia particular en ese número de brotes, decidimos insertar una nueva variable de respuesta, que fue el conteo del banco de semillas a 20 centímetros de profundidad solamente para el experimento que tuvo arado. ¿Por qué a 20 centímetros de profundidad? Porque el arado que realizamos en estas zonas tuvo esa profundidad promedio de 20 centímetros. Todos estos datos se analizaron con modelos lineales múltiples. Y aquí es importante hacer una acotación. Si bien los periodos de monitoreo fueron largos, durante todo el proceso del experimento en campo se hizo un seguimiento a la fenología de esos brotes de retamo.
¿Con qué fin? Con el fin de garantizar que cuando se realizaron los monitoreos, estos individuos de retamo no estuvieran en etapa fértil, específicamente que no estuvieran produciendo semilla que pudiera llegar a alterar los resultados del experimento. Entonces, afortunadamente, en la zona contábamos con personal técnico operativo constante que podían hacer una verificación visual de todas las unidades experimentales y con el fin del momento que se identificara algún tipo de prefloración o floración, se programaran los muestreos. Para nosotros era importante tener la ventana de tiempo más grande posible para realmente poder identificar cuál era el efecto tanto de las plantaciones como del arado a largo plazo. Entonces, por eso, digamos, estiramos los monitoreos lo más que fue posible. Aquí tenemos pues el pool de especies que se utilizaron para los montajes experimentales. No me voy a tener mucho en esto. Estamos hablando de 6 especies para el montaje de arado versus tamaño de hoja. Aquí están los promedios de área foliar de cada una de estas especies. Y acá está para el experimento que es más grande. Se utilizaron 12 especies en este lado. Aquí está pues el promedio de área foliar de cada uno. Aquí es importante tener en cuenta que afortunadamente se contó con un muy buen material vegetal, muy uniforme. Todo venía en alturas entre 30 y los 40 centímetros. Y cuando hablamos de las diferencias intraespecíficas, estamos hablando de más o menos 2 o 3 centímetros dentro de la misma especie, lo cual pues nos garantiza una uniformidad del material buena que no causará ruidos dentro de los resultados. Bueno, ya entrando al apartado específico de resultados y la discusión, quise mostrarles acá esta imagen panorámica que es de la distribución de las parcelas experimentales. Obviamente esto es solo parte, una sección del montaje experimental como para que pues, se llevaran una idea de cómo se distribuye en campo. Bueno, vamos a los resultados. En lo que corresponde al experimento de arado y el tamaño de la hoja donde se evaluaron esas dos variables, realmente las hipótesis se responden de manera parcial. ¿En qué sentido? Porque efectivamente, como se esperaba, el arado sí tuvo una influencia positiva en el número o en el incremento del número de brotes. Sin embargo, no solo las plantaciones de hoja pequeña tuvieron un buen resultado en cuanto al control de esos mismos brotes. Entonces, vamos a verlo por secciones. Entonces, en primera instancia, evaluemos la influencia de ese arado. Como vemos acá en esta gráfica, se ve que esta gráfica relaciona el número de brotes versus los meses. Aquí estamos hablando del mes 15, 24 y 33. Vemos que en el mes 15 y 24, quiere decir los 2 primeros años, la expresión de ese banco de semillas fue abrumadoramente significativa, me disculpan el término. Fue una significancia muy grande respecto al número de brotes que se encontraron en esos 2 primeros años, que estas es las parcelas donde se realizó el arado, versus donde no se realizó el arado, que es acá, donde el número de brotes es muy bajito. Y se viene a igualar ya en el mes 33. En el último monitoreo, prácticamente el número de brotes no tuvo diferencia una con la otra. Podemos pensar, bueno, ¿qué sentido tiene aplicar o hacer el esfuerzo de hacer ese arado si al final pues, se tuvo el mismo número de brotes? Pero precisamente en esta expresión de los primeros años es donde radica la eficiencia de este proceso. ¿Y dónde se ve reflejada esta eficiencia? En el conteo del banco de semillas. ¿Qué se vio en el conteo del banco? Que en los sitios donde sí se realizó arado, había un 84% menos de semillas de retamo que en los sitios donde no se realizó el arado. Esa es una diferencia muy grande hablando de una ventana de tiempo de 3 años. Entonces, eso habla de la eficiencia en el método y de las probables implicaciones en cuanto a la reducción de los tiempos digamos que el desgaste de ese banco asociada obviamente pues con una mayor expresión al principio. Em, Hay muchos estudios que han probado ya esta técnica del arado, realmente pues no es que no las hayamos inventado ni mucho menos. En el mundo ya se ha probado, pero se ha probado especialmente en invasoras de porte herbáceo y ha tenido unos resultados similares a lo que tuvimos acá, un mayor número de la expresión de brotes y un agotamiento del banco de semillas de acuerdo a las investigaciones. En Colombia hay digamos que una experiencia bien interesante que se hizo con retamo, es una tesis de pregrado de Cárdenas de 2017
donde realizaron precisamente un mecanizado, un volteo del suelo, y encontraron que en los sitios donde se volteó el suelo hubo un incremento de los brotes de retamo en una escala de tiempo de 5 meses aproximadamente. Sin embargo, pues en esta investigación no se hizo como una cuantificación del banco como para mirar realmente esa relación que podría haber entre esa expresión y realmente la influencia en el banco. Encontramos aquí, en comparación con esto, que el arado va mucho más allá en su influencia. O sea, no es una influencia parcial de los primeros meses, sino que se expande incluso a los 2 años, se ve la influencia de ese arado en ese número de brotes. Ahora, ¿por qué se da ese arado? ¿Por qué se da esa expresión tan grande después de un arado? Se podrá pensar que es solamente por la ubicación, por la expresión, que las semillas quedaron un poco más expuestas y por eso germinaron, sino va mucho más allá en cuanto a las implicaciones que tiene sobre el suelo. Por ejemplo, el hecho de tener arado implica que hay una mayor infiltración, mayor disponibilidad de humedad para las semillas, lo que favorece los procesos de imbibición y obviamente pues reduce los tiempos en que se da la germinación, disminuye la latencia. Por otro lado, tenemos la aireación del suelo. Esta aireación está muy relacionada con la pérdida de inhibidores volátiles de la germinación. Dentro del suelo hay una gran cantidad digamos, de componentes que inhiben la germinación, que alargan los procesos de latencia. El hecho de que haya mayor aireación hace que esos componentes se pierdan, esos inhibidores se volatilicen, la concentración es más baja y permite que germine más sencillo, más fácil. Entonces, en términos generales, pues hay una posiciones más favorables para la germinación y por eso pues se da esta relación. Ahora hablemos de los tamaños de la hoja, que aquí es donde les digo que por eso la hipótesis es parcial, porque si bien se encontró que las plantaciones con especies de hoja pequeña redujeron el número de brotes, la expresión del número de brotes, la hoja grande también lo hizo en una medida muy similar. Entonces, por eso se confirma la hipótesis de manera parcial. Pero bueno, ¿por qué digamos que cumplieron una función similar cuando cuando sus características funcionales son tan contrastantes? Hojas grandes, hojas muy chiquitas. Esto puede obedecer, digamos que a las diferentes estrategias que tienen de competencia. Entonces, las hojas pequeñas, como ya les había mencionado en la hipótesis, generan una ocupación de nicho, ya que tienen cierta similitud funcional con el retamo. em, y pues eso puede ayudarles a que sean un poco más competitivos, además de ser mucho más eficientes en el uso de recursos. Por otro lado, las especies de hoja grande, que están asociadas con tasas más grandes de crecimiento, lógicamente láminas foliares mucho más grandes, pueden llegar a cerrar el dosel más rápido que otros tipos de plantación y poder generar una competencia por luz. Entonces, si bien las dos tienen estrategias diferentes, lograron digamos que un objetivo principal, un mismo objetivo que fue el control de esos brotes. Aquí es importante mencionar que si bien la plantación es con hojas de tamaños de hoja mezclado no tuvo tan buenos resultados como las hojas pequeñas y grandes que redujeron aproximadamente el 9% y fue estadísticamente significativo, el número de brotes respecto al control también tuvo una influencia en el control de esos brotes y lo redujo, no en esas medidas. Pero aquí, digamos que se viene una pregunta importante. ¿Por qué se da esa reducción del reclutamiento, del número de brotes? ¿Será que el hecho de establecer plantaciones lo que hace es impedir la germinación? Y lo que haríamos es como estar cohibiendo que se exprese ese banco, lo cual no es ideal, o realmente se está dando una competencia al reclutamiento. Perdón. Eso lo podemos responder con estos datos de los bancos de semillas. Y nos damos cuenta que efectivamente la plantación generó competencia, mas no inhibió la germinación. Porque si hubiera inhibido la germinación, estos daticos de acá, de menor número de brotes, estaría redundando en un mayor número de semillas en el suelo, porque simplemente no estarían germinando. Como estamos dándonos cuenta que estadísticamente fue significativa la reducción, tanto en las hojas grandes como pequeñas, no solo redujo el número de brotes, sino el número de semillas en el suelo, quiere decir que sí están germinando y los pocos individuos que quedan, bueno, que no son tan pocos, pero el número más reducido obedece a esa competencia. Vamos aquí un poco con las otras dos variables de respuesta, que no son, digamos que no son tan significativas, que es el peso seco o la biomasa de esos brotes y la altura promedio.
Realmente lo que encontramos acá es que este peso promedio de un brote está muy asociado con el número de brotes que se encontró. Como vemos acá, me devuelvo un momentico. Vemos aquí que los brotes comenzaron muchos y comenzaron a disminuir, mientras que acá lo que vemos es que comenzaron con un peso muy bajito y comenzó a incrementar su peso. Básicamente es una relación contraria al número por competencia intraespecífica. Si hay muchos individuos, obviamente hay menos acumulación de biomasa en cada uno porque tienen los residuos limitados que tienen que repartir entre más. En la medida que hay menos brotes, sube el peso promedio de cada uno, asociada pues con esa característica. En los sitios donde no se realizó el arado, donde vimos que pues realmente el número de brotes se mantenía lineal, aquí vemos lo mismo, realmente no hay diferencias significativas a lo largo del tiempo entre el peso de los brotes. Y ya en lo que es altura, los modelos demostraron pues que esta altura estaba más relacionada con el tiempo más que con los tratamientos. En general, se evidenció pues un descenso marcado de las alturas, tanto en arado o en sin arado. Esto haciendo digamos que evaluación de lo que pudo haber pasado, obedece mucho al vigor de las semillas. Las semillas que tienden a ser más vigorosas, que tienen mejores cualidades genéticas y físicas, son las que tienen una tendencia a germinar primero, es decir, en los primeros meses en que se da esa exposición. Por ende, semillas más vigorosas van a generar individuos más vigorosos en su crecimiento y tendrán mayores alturas, mientras que al final germinarán las menos vigorosas, que por consecuencia, pues tienen individuos menos vigorosos, con menos fitness al momento de su germinación y alcanzarán alturas más pequeñas. Esto es un poco más a las dinámicas propias de la regeneración que a los tratamientos como tal. Vamos al siguiente montaje experimental, al segundo, que es el que evalúa la densidad de plantación versus el tamaño de la hoja. Y aquí encontramos que se descarta totalmente la hipótesis porque ni una mayor densidad de plantación ni las plantaciones de hoja pequeña redujeron efectivamente la regeneración de úlix. Lo vemos acá en esta gráfica. Esperábamos que a mayor número de individuos, mayor plantaciones, plantaciones más densas, perdón, la mortalidad, la competencia fuera mayor y controlar esos brotes. Pero lo que vemos acá es que no solo no se redujo, sino que el número de brotes fue mayor en alta densidad, como lo vemos acá, versus la baja densidad. Este resultado pues nos desconcertó un poco, pero al entrar a profundizar un poco en las dinámicas del acoplaje comunitario, nos dimos cuenta, y las investigaciones lo soportan, que cuando hay una densidades muy altas de plantación, hay una mayor mortalidad, teniendo en cuenta que hay una competencia más fuerte entre los individuos plantados que frente a la invasora. Nos fuimos entonces a revisar los datos de la mortalidad y encontramos que en los sitios de alta densidad, la mortalidad fue cercana al 24%, mientras que los sitios de baja densidad efectivamente fue más bajito, con un 18%. Parecerá que la diferencia entre mortalidades no es mucha. Sin embargo, lo que sucede acá es que la muerte de esos individuos genera, digamos que claros dentro de la parcela. Esos pequeños claros que se generan son el nicho ideal para que no solo germine una gran cantidad de brotes de retamo, sino que también se dé un buen desarrollo de los mismos. Entonces, por eso se ve como, entre comillas, esta disparada de brotes asociada pues a esos claros que se dan dentro de la parcela. Entonces, no necesariamente plantar a alta densidad, haciendo la claridad que es con las densidades que planteamos en esta investigación. No podría hablar de otro tipo de densidades porque tocaría probarlas específicamente. De hecho, en este punto, eh, digamos que sería bueno que en una siguiente etapa o siguientes etapas de estas investigaciones probaran densidades de plantación o distancias de plantación mucho más contrastantes para encontrar como ese punto de quiebre, ese punto de inflexión donde realmente la densidad comienza a influir en la competencia. Por otro lado, el tema de las plantaciones, cuando hacemos un zoom realmente al último monitoreo, al monitoreo 33, aquí no se ve mucho, pero acá hacerle un zoom encontramos que plantar especies de hoja mezclada, que por definición tienen mayor diversidad funcional y mayor diversidad específica en realidad, a baja densidad fue donde se presentó el menor número de brotes de retamos, como la más eficiente en cuanto a ese control. ¿Por qué se puede dar esto?
Digamos, puede ser también por las relaciones competitivas cambiantes que se dan dentro de zonas que han sido disturbadas. En las zonas con historia de disturbio grande, las relaciones cambian mucho, tanto climáticamente son muy extremas, las condiciones físicas y biológicas son muy extremas y requiere digamos que las plantaciones, las comunidades se adapten. Una comunidad más diversa tiende a ser más resiliente y puede acoplarse mejor a este tipo de relaciones competitivas cambiantes. Por otro lado, pues sabemos que el retamo es muy hábil en adaptarse a diferentes condiciones de competencia. Sin embargo, pues digamos que plantaciones más diversas tienen la capacidad de ocupar diferentes tipos de nicho y puede llegar a ser a largo plazo una competencia más eficiente. Y por último, identificamos también que las plantaciones que tenían hojas mezcladas, repito, que eran más diversas, tenían una menor mortalidad de sus individuos, asociado probablemente a que por ser especies diferentes que tienen una cualidad diferenciada en cuanto al uso de recursos, pues no generaba tanta competencia entre ellas como si las agrupamos todas con una misma, digamos que identidad funcional. Bueno, aquí volvemos a las otras dos variables de respuesta, que es el peso de los brotes y la altura. Aquí vemos exactamente la misma tendencia. O sea, si vemos la gráfica anterior, parece que fuera la misma, pero al revés. Vemos acá una gran expresión al principio de brotes y una caída significativa de ese número de brotes. Aquí vemos todo lo contrario. Brotes con un peso, una acumulación de biomasa muy bajita y un crecimiento muy grande de la cantidad de biomasa asociada pues a que había un menor número de brotes. Entonces, está asociado realmente esta variable típicamente al número o a la cantidad de regeneración que hubo. Y en cuanto a la altura, tenemos la misma explicación que les mencionaba en el experimento anterior. Un descenso significativo, periódico de las alturas asociada pues con ese vigor de las semillas. Bueno, ya para terminar, como para concluir esta charla, como gran conclusión de esta investigación, tenemos que efectivamente sí se puede mejorar el modelo actual de manejo del ULEX al combinar la extracción manual, que ya se sabe que funciona y que hay que seguir aplicando, con un arado del suelo y el establecimiento de plantaciones independiente de su agrupación funcional o de necesariamente tener que plantar en alta densidad. ¿Por qué menciono lo de independiente de la agrupación funcional? Si vimos que efectivamente, por ejemplo, las hojas mezcladas tuvieron una buena, digamos que una buena incidencia a largo plazo en los brotes. Realmente los dos experimentos, al ser diferentes, no eran consecuentes en los resultados respecto al tamaño de hoja, pero en lo que sí coincidieron es que el solo hecho de realizar plantaciones con las densidades de siembra, con las densidades de plantación que utilizamos, con las especies que nosotros utilizamos, no, digamos que estos resultados no podríamos extrapolarlos a todas las especies, sino enfocados a las que utilizamos, que realmente son las que más se utilizan en procesos de restauración en bosques andinos. El solo hecho de plantar ya sirve para generar una competencia e inhibir esos procesos de reclutamiento del retamo espinoso. ¿Y qué implicaciones de gestión trae esto? En primera instancia, el hecho de que el arado favorezca efectivamente no solo que aumentó el número de brotes, sino un menor número de semillas en los sitios donde se aró, implica que hay una mayor eficiencia en los procesos. Quiere decir que en cada sitio donde va a ir un operario a hacer la extracción manual de sus brotes, pues ya no va a encontrar 100 brotes por metro cuadrado, sino va a encontrar 600 brotes por metro cuadrado. Quiere decir que su trabajo va a ser muchísimo más eficiente. Y al ser más eficiente, va a lograr que se dé un agotamiento del banco de semillas más rápido. El hecho de poder mejorar costos y de poder mejorar tiempos va a facilitar que los procesos de gestión que se hacen en ciudades como Bogotá, por ejemplo, se puedan hacer más, digamos que más sostenibles a lo largo del tiempo. Sin embargo, aquí hay que mencionar una cosa y es el proceso de validación del método en cuanto a la economía. Obviamente el arado tiene unos costos de implementación. Lo que se tendría que evaluar y desde la línea de investigación en el Jardín Botánico, donde digamos que soy investigador en este momento, estamos adelantando como esa agenda académica enfocada a eso, a validaciones también económicas de este tipo de procedimientos y saber, bueno, el arado tiene unos costos, pero el hecho de que se me agote más rápido el banco,
de que pueda sacar más brotes por unidad de área, me compensa esos costos. Es algo que hay que validar. Probablemente sí va a ser costo efectivo, pero pues tenemos que demostrarlo y eso es importante tenerlo en cuenta. Siguiente es el tema de que el hecho de que una alta densidad no influyera en, digamos que en la competencia con los reclutas, con los rebrotes, perdón, con los brotes de retamo, implica que puede haber una reducción en el número en la cantidad de material que se utiliza. Para esta investigación específicamente, con las distancias de siempre que utilizamos, la densidad que denominamos más baja tiene o utiliza 33% menos material vegetal que la densidad más alta. O sea, son 20 centímetros de distancia, pero el número en cantidad de material vegetal es importante. Extrapolemos esto a grandes proyectos de intervención. Estamos ahorrando 33% en material vegetal, 33% en mano de obra de plantaciones, 33% en mantenimiento, etcétera. Entonces, la reducción de costos de no utilizar una densidad más alta es muy importante. Obviamente aquí es, como les mencionaba, es importante hacer más investigaciones con densidades más contrastantes y saber pues cuál es la densidad ideal. Otra implicación es que el hecho de que hayamos descubierto que efectivamente las plantaciones sí ayudan a la competencia y no inhiben la germinación. Las plantaciones, y soy reiterativo con esto, con las especies que utilizamos acá y con las densidades de siembra que utilizamos en la investigación. El hecho de que sí funcionaran implica que los procesos de control de invasoras y de procesos de restauración ecológica o de conformación de comunidades resilientes pueden ir de la mano. O sea, podemos hacer control de invasoras y al mismo tiempo hacer plantaciones e ir construyendo eh, comunidades que aguanten a futuro y que sean capaces de, digamos, de controlar esa invasión y de evitar pues esos procesos de reinvasión que son tan comunes pues por lo menos en Colombia. Y para finalizar, más que una implicación de gestión, es más una reflexión personal, es que este proyecto era un gran proyecto de intervención. El objetivo no era hacer investigación, era cumplir unos indicadores de gestión como número de área intervenida, número de plantas establecidas, cantidad de sectores intervenidos. Pero a pesar de que los objetivos fueran otros, es posible que uno pueda hacer investigación dentro de grandes proyectos de intervención. Y lo ideal es que esos proyectos de intervención, que son los que tienen el mayor presupuesto, que tienen el mayor dinero, pudieran destinar una partecita a hacer algo de investigación que pueda generar em, información importante que pues a la postre les va a servir para mejorar sus procesos. Y en este mismo sentido, pues también digamos que reflexionar en cuanto a que es siempre importante revalidar todas las estrategias que se hacen. Hay una gran cantidad de técnicas que han sido probadas, que se vienen utilizando, que han servido, pero todo está sujeto a mejorarse. Siempre se pueden validar los métodos, siempre se pueden, digamos que, hacerlos más eficientes y el llamado es a eso. Aquí incluso otra investigación posterior a esta diga, listo, no, el arado no se tiene que hacer a 20, sino es más eficiente si se hace a 10. Entonces todo está sujeto de validación y la invitación es a eso, a mejorar los procesos siempre. Y ya, muchas gracias y pues quedo atento a cualquier pregunta. Muy bien. Muchas gracias, Iván. Damos inicio entonces a la discusión académica. Entonces, está liderada por el evaluador, los doctores José Ignacio Barrera y Héctor Edwin Beltrán. Entonces, no sé quién quiera iniciar. Yo creo que nuestro invitado externo puede iniciar, doctor Giovanni, por cortesía, con el doctor Barrera. Bueno, yo lo que sugiero es que hagamos una y una. ¿Sí les parece, profesor Edwin? Listo, mi profe Ignacio, muy bien. Bueno, no, pues felicitar a Iván por el trabajo, pues es un trabajo que, pues, como lo comentó al final, pues hace parte, pues, de un proceso más de gestión de lo que es la restauración, que pues tú lo forzaron, pues, para de ahí poder hacer una investigación y pues muy sobre la base de poderla hacer, pues aportar, yo creo que aprovechar estos espacios pues para ver cómo se puede aportar, pues yo creo que muy bien. Entonces, pues aquí surgen muchas cosas, ¿no? Yo
yo veo que pues un proyecto de estos, pues que es lo bueno, entre más preguntas surjan, pues es mucho mejor porque pues así lleva a pensar si lo que se ha hecho a lo largo de estos 20 y pucho de años que hemos venido trabajando con Retamo, realmente pues si tiene sentido o no tiene sentido. Yo quiero empezar un poco, hubo un trabajo que se hizo que lo iniciamos en el Jardín Botánico, que hizo parte de mi tesis doctoral, y pues que aquí tú lo tocas, y es un trabajo que pues precisamente lo que hizo fue probar densidades, ¿sí? Y además ver el efecto de la eliminación del retamo, pues a ver qué pasaba con los bancos, es decir, finalmente cómo se agotaba. Entonces yo no sé si tú tuviste la posibilidad de leer estos trabajos, donde pues el trabajo de Felipe Ríos, que pues él terminó en el año 2002, pues hizo una primera parte y pues yo luego seguí para hacer unos modelos de cómo se agotaban esos bancos de semilla. Entonces esa es la pregunta que yo te hago. Sí, sí, profe. Realmente dentro de la revisión, sobre todo de todo lo que fueron los marcos, se revisaron esas investigaciones. De hecho, fue, digamos que parte de cómo nacieron estos diseños experimentales también se tuvieron en cuenta este tipo de investigaciones en cuanto a la densidad. Si bien sí se había probado temas de densidad, sobre todo con especies herbáceas en muchos casos o de estados sucesionales más iniciales, lo que hicimos fue probar este pool de especies que es diferente, que prueba también distancias de plantación diferentes, que son las que se utilizan generalmente en los procesos. ¿Por qué este pool de especies? Porque son las que siempre hemos venido utilizando en restauración ecológica. O sea, ya cuando se habla de procesos de restauración, incluso cuando se da sobre la base de restauración de áreas invadidas por retamo, tenemos este pool de especies y nos dan como unas distancias ya de plantación preestablecidas que generalmente es más o menos 1 metro. Entonces, Ujú. por eso quisimos ir a la génesis de, listo, siempre los contratos piden esto, estas especies y estas distancias. Probemos con ese precisamente, con un poquito más, un poquito menos de la distancia y estas mismas especies, para poder, digamos que validar los procesos que ya se vienen haciendo. Es que perdóname una cosa ahí, lo que nosotros concluimos es que la plantación pues no funciona. Ujú. Ahí y lo que Ah, dijimos y lo que dijimos es que la plantación no funciona, pues precisamente porque encontramos que más o menos son 16.000 semillas por metro cuadrado del banco de semillas. Entonces, si tú plantas un arbolito a 1 metro de distancia, a 2 metros de distancia, tú, pues la planta que pues plantes ahí tiene 30 o 40 centímetros, ponle 50 centímetros de altura, mientras se adapta al espacio, pues la cantidad de semillas, una vez que tú haces el disturbio, pues finalmente posibilitas que el banco se active, ¿sí? Y eso pues lleva a que uno dice, en esas, si yo no voy sacando las plántulas de retamo, uno dice, pues, sí, sí, por un lado, si no saco las plántulas de retamo, pero por otro lado, las que planto, en este caso las nativas, pues uno lo que ve, lo que terminamos concluyendo es que enmascara. Entonces me gustaría que discutiéramos un ok, poco porque tú dices aquí, o sea, para nosotros, tanto, o sea, las mismas plántulas de retamo enmascaran. Las plántulas, dependiendo de la densidad de plantación, pues enmascaran, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, y de acuerdo con la conclusión que tú tienes, uno dice, bueno, ¿planto o cuándo planto? correcto. Listo, profe. Porque no Ya, queda claro en tu conclusión. Yo concluí en ese trabajo que no plantar hasta que no se agote el banco de semillas. ¿Tú qué dirías? ok. Eh, bueno, primero, digamos que aquí son actividades complementarias. Quiere decir que se plantó, pero de todas maneras se estaba haciendo una remoción de brotes. O sea, no, digamos que la técnica que planteamos acá de plantar
no es excluyente una de la otra. Digamos que yo diría que se debería plantar y seguir haciendo controles durante cierto tiempo. Cuando se habla de enmascarar, entiendo yo que es que si se plantas lo que puede estar pasando es que, digamos que se inhiba un poco esa expresión de brotes de retamo. Entonces, pues no estaremos haciendo nada. Pero cuando comparamos, que era lo que yo le mostraba en esta diapositiva, hoja grande y pequeña tuvo el menor número de brotes, o sea, que hubo un control del número de brotes. Y también hubo un menor número de semillas cuando hicimos el conteo del banco. Eso significa que si lo que hubiéramos hecho sería, o sea, si hubiéramos enmascarado la expresión, este banco de semillas sería más grande. Entonces, no solo eh, hubo un menor número de brotes, sino que también, digamos que hubo un menor número de semillas en el suelo, lo que implica que sí hubo un proceso de competencia que lo que hizo fue afectar el reclutamiento, no la germinación. Vale la pena aquí mencionar que, como lo dije en el área de estudio, esto ya viene después de un proceso de 4 controles. No tiene sentido plantar después de un primer control. Eso sí ya es sabido y eso ya está comprobado. Pero esto viene ya después de un proceso. Entonces, a esta altura, creo que sí es conveniente plantar y seguir haciendo extracciones. Profe, pues si quiere preguntar, yo dejo. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Iván Camilo. De todas maneras, este trabajo, pues es un gran aporte a muchas de las preguntas que tenemos hace rato alrededor de las invasiones de retamo espinoso y que venimos trabajando, en mi caso, hace cerca de 12, 13 años con el profesor Barrera. Un saludo cordial a la profe Ángela, al Sí, al profesor, profe Camilo. al profesor Giovanni Bogotá, al profesor Juan Camilo, que entiendo que está lejitos. Bueno, entonces, pues eso, esta discusión, esta charla, pues es tendiente como a ir ajustando cosas. Primero que todo resalto pues la organización en los ajustes que yo envié, personalmente yo envié. Me gustó que cada una de las observaciones pues fueron analizadas y fueron comentadas y eso le ayuda a uno muchísimo, muchísimo en el momento de poder de pronto corroborar los ajustes que se hagan. Y tengo pues algunas inquietudes y pues algunas cosas que todavía no estamos de acuerdo, ¿sí? Basado de pronto en la experiencia que se tiene. Em, y lo primero es hablar un poco de ese agotamiento que se habla y a partir de trabajos que hemos realizado, pues hay cosas que ya están determinadas. Lo primero es que a mayor profundidad hay un menor número de semillas. Incluso en el caso de retamo, pues de acuerdo con los hallazgos que nosotros pudimos identificar, em, pues hasta los 12 centímetros, inclusive en invasiones de más de 40 años, ya no encontrábamos casi semillas a 12 centímetros. Pero se realiza un arado, ¿sí? Y pues de todas maneras el arado lleva a modificar la estructura normal del banco, la estructura de la disposición normal de las semillas en función del tiempo. Es decir, pero no se tiene establecido que el arado, es decir, no se tiene establecido con claridad esa modificación del arado. Yo interpreto que así se ha arado, se está haciendo una especie de volteo, hay un movimiento del suelo, ¿sí? Eh, si hay un movimiento del suelo, hay parte profunda que pasa a la parte superficial, ¿cierto? Entonces no entiendo por qué se presenta una mayor expresión del banco después de ese arado. Sí, es tal vez una cuestión de interpretación, puede ser una cuestión de interpretación, pero en función de la estructura normal del banco, pues se considera que con el hecho de facilitar la expresión es suficiente, como está el banco quieto, para que lo que está arriba, que está ahí una mayor acumulación, se exprese con mayor rapidez. Entonces, ahí quisiera como que dieras un poco más de claridad al respecto. Ok, Sí, correcto. perdón. Gracias, profe. Listo.
Listo. Es totalmente cierto el tema de que en los primeros centímetros del suelo es donde está acumulada la mayor cantidad de semillas de retamo. Nosotros nos basamos en una investigación que hizo Ocampo y Solorza en 2017, que fue específicamente en esta misma área de estudio. Y efectivamente encontraron que en los primeros 5 centímetros estaba cerca del 70% del eh, banco. del banco de semillas. Sin embargo, Ujú. encontraron también que después de los 10 centímetros, entre los 11 y los 20 centímetros, había alrededor de 1.000 semillas por metro cuadrado, que pues, es relativamente poco en función de la cantidad que hay. Sin embargo, es una cantidad suficiente para poder hablar de que a partir de eso puede haber una reinvasión posterior, una vez pueda, o sea, una vez se dé algún tipo de disturbio de movimiento en masa del suelo o alguna cosa por el estilo. Yendo al tema del arado, efectivamente yo leí, digamos que detenidamente los comentarios. Tiene sentido que si yo lo que hago es un volteo del suelo, la distribución en cuanto a la densidad de semillas va a variar en todo el horizonte, en todos los 20 centímetros que se araren, y pueda que en la parte superficial realmente no queden muchas. Pero cuando Ujú. vemos el tema de la germinación, si no hacemos nada, solamente va a germinar lo que está muy en la capa superficial. Cuando generamos esos surcos, cuando se hace el arado, porque no es solo coger el bloque y voltearlo, sino que el arado incluye destruir esos bloques, digamos que entre comillas, como destrozar los bloques de suelo, se generan unos surcos que permiten que haya una mayor superficie de germinación, que sumado a lo que les comentaba acá de la humedad, que es totalmente fundamental en este caso, va también a subir la temperatura de toda esa capa que se aró. Puede haber una mayor germinación. Entonces, si yo miro los resultados, en términos generales, esta disminución o sea, estos 84% menos de semillas que se encontraron donde sí se aró en ese horizonte de 20 me demuestra que el hecho de arar sí funcionó. ¿Pueda que se pueda hacer mejor? Sí. Por ejemplo, si yo digo, listo, en otro experimento voy a arar solamente los primeros 5 o los primeros 10 centímetros para que se exprese eso que está súper denso, y luego aro nuevamente más profundo para acabar de sacar lo que queda, puede llegar a ser más eficiente. Es algo que tocaría probar. Pero en esta investigación se probó que arando a 20 centímetros se reduce ese banco de esos 20 centímetros y es significativamente inferior a no hacer nada. Pero tú dices que se reduce y puede ser cierto, sí, perfecto. Pero ¿cuál es la referencia para que tú afirmes que se reduce? Ah, ¿Sí? sí, señor. A eso íbamos. Tiene toda la razón. Pero escúchame, entonces, como para que me respondas como más integralmente, me voy a remitir a una de Sí. las observaciones que yo hice. Dice, ¿cómo hicieron para comprobar la disminución del banco? Se realizó un muestreo inicial y la respuesta fue, en vista que el arado incrementó significativamente el número de brotes, se decidió realizar el conteo del banco de semillas para ver si efectivamente una mayor germinación redunda en una menor cantidad de semillas en el banco. En este sentido, pese a que no se realizó la medición inicial, la comparación estadística entre los sitios arados y no arados y entre los diferentes tipos de plantación, teniendo en cuenta la uniformidad del área de estudio, permite concluir la influencia de los tratamientos sobre el banco de semillas. Entonces, ahí está mi pregunta. O sea, no hay un número inicial como para medir esa disminución. Y ahí hago como la referencia del trabajo que se realizó, el que hacía referencia del profesor Barrera, que la única manera de yo disminuir el banco de semillas es permitir que el banco de semillas Se quieto exprese. se exprese, remuevo, Mm, se exprese y así sucesivamente lo voy agotando. Pero si no tengo una sí. referencia inicial, no puedo de pronto, así como está planteado, afirmar que hay un agotamiento del banco en tal proporción. Ok, listo. Lo ideal, lógicamente, es que se hubiera hecho una medición inicial y comparándola con la final. Eso, digamos que eso es indiscutible. De acuerdo. Em, digamos que en esta investigación el objetivo inicial era probar el número de brotes, el incremento en el número de brotes, y decidimos sobre el camino hacer la medición del banco de semillas. ¿Por qué nos pareció coherente
a pesar de que no se hizo una medición inicial, porque tenemos un diseño experimental donde tenemos parcelas donde no se realizó arado, donde tenemos, digamos que, un número de repeticiones que en el estadístico nos permite afirmar que es significativamente inferior el número de semillas donde sí se aró respecto a donde no se aró, y no es una diferencia pequeñita. Entonces, tal vez el error mío, y que lo modifiqué en el texto realmente, fue el tema de hablar de reducción. Yo no puedo hablar de reducción si no tengo número inicial, pero sí puedo hablar de comparativos. Y comparativamente, donde no se hizo nada, o por lo menos en términos de arado, pues el número de semillas es muy superior a donde sí se hizo. Entonces yo creo que el estadístico, teniendo en cuenta que, que nos muestra un ajuste del modelo suficiente para ver que esta reducción del banco, o este menor número de semillas, más bien, no obedece a, digamos que a características extrínsecas, sino que obedece precisamente a los tratamientos. Pero repito, totalmente de acuerdo en que lo ideal para poder cuantificar exactamente y para poder también modelar cuánto tiempo me falta para que se agote ese banco, requiere una medición inicial. Esto, digamos que es un dato contundente en cuanto a que sí hay menos semillas, pero pues no se puede hablar, digamos que en nivel temporal, de cuánto se agotó en una ventana de tiempo. ¿De acuerdo? Pero en ese sentido y en aras de dar como una mayor precisión, Iván, Sí, señor. a mí lo que me parece es que tú no tienes que hablar con referencia al agotamiento del banco de semillas, sino más bien la expresión del banco y el Sí, reclutamiento. O sea, en función del reclutamiento, eso sí lo puedes sí, medir. De hecho, tú me diste fue el reclutamiento, Claro, no la disminución del banco de semillas porque no tienes ese valor inicial. no la Tú me disminución. diste el reclutamiento, sí, y eso es claro. Y a la luz de ese reclutamiento, tú puedes afirmar que hubo una mayor expresión, perfecto, pero el banco no lo mediste. Entonces no puedes decir que ha disminuido el banco porque no sabes hasta dónde puede expresarse ese banco. Entonces, como por precisión, porque asumo que a partir de aquí pues se va a generar una publicación, me imagino, como para no dejar como esos sesgos y esos vacíos, sería bueno como precisar mucho mejor esta parte, porque no es De acuerdo, claro lo que de sí, interpreto. de acuerdo. acuerdo. Se midió el banco al último monitoreo, al final. No tenemos Sí, un dato inicial. Eso es a eso de me acuerdo. refiero, sí. Sí, eso es Sí, totalmente no, claro, y claro que eso va a quedar claro en la publicación. no, y de acuerdo, o sea, si no, pues no tenemos el número inicial del banco, pues es muy difícil, pues, y finalmente lo que se ve es eso, es decir, es la expresión del reclutamiento que irá disminuyendo en la medida en que se agota el banco, pero pues al tú no tener ese dato inicial, pues es claro que es muy complicado, ¿no? Creo que es manejo del tema, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, de acuerdo. A lo sumo puedo hacer esta comparación que hice acá, que es cuánto se encontró en unas y cuánto en otras, pero no se puede hablar de disminución como tal. De acuerdo. Y una cosa que también como complemento de este trabajo es, y con base en los resultados que tú estás obteniendo, ¿cuándo recomendarías tú que se hiciera realmente el arado? Como muy sobre la base de, pues ya todos entendemos cómo es que se distribuye el banco en el horizonte. Ujú. Y pues sabiéndose eso y que la mayor parte de las semillas pues están en la parte superficial, los primeros 5, 7 centímetros, basta con que uno arranque las plántulas inicialmente para ese disturbio y casi que pues tiene uno la remoción de ese suelo y ese banco para que se exprese en su mayoría, ¿no? Entonces pues tú hablas aquí del arado. Yo recuerdo el trabajo que hizo el profesor Vargas allá en el sur, donde pues él hizo arado para voltear el suelo, pero uno termina diciendo, bueno, cuando si voy a, como tú lo dices acá, es un complemento. ¿Cuándo? Porque pues tenemos que ir superando para poder avanzar. Entonces el avance aquí es cuando, si se hace arado, cuándo se haría realmente ese arado, con Ok, base en el comportamiento de los bancos y de los brotes de las semillas. listo.
Entonces, dos cosas, profe. Entonces, si bien el hecho de arrancar esos brotes inicialmente genera un disturbio que podría llegar a ser eh, similar a un evento de arado, los resultados nos muestran que es todo lo contrario, que el arado realmente, o sea, que el hecho de hacer arado sí es diferencial, porque si el solo hecho de arrancar en los sitios donde no se aró, de todas maneras se hizo extracción de brotes. En los dos sitios se hizo extracción de brotes. Ujú. Si fuera suficiente, este número de acá sería muy similar a donde se hizo arado y vemos que las diferencias son significativas. Quiere decir que el arado sí es diferencial y no solo arrancar genera un disturbio suficiente para hacer la expresión del banco de semillas. En ese sentido, yo pensaría que el arado debería hacerse inmediatamente después se hace la primera intervención o la primera extracción de brotes. Hablando un poco de lo que menciona el profesor Edwin, posiblemente sea mucho más eficiente solamente hacer un arado mucho más superficial de los primeros, por ejemplo, 5 centímetros, que es donde está la mayoría, pero de todas maneras sabemos que ahí abajo quedó algo. Posiblemente es necesario hacer otro arado, pero ahí hablaríamos de costos más elevados. Pero yo diría que inmediatamente después de la primera se debería hacer arado. O sea, el primer De la primera eliminación remoción, de la primera remoción inmediatamente ahí. sí, señor, porque ¿Qué le haría falta a tu experimento con base en lo que tú estás diciendo? a mi experimento, ok. Sí, porque tú Em, dices, yo hago el arado inmediatamente después de la primera remoción. ok. Yo creo que a este experimento tocaría incluirle precisamente ese tratamiento, hacer la remoción en una zona donde se haya hecho solamente una primera extracción. Aquí se hizo después de 4, que ya digamos que generan unas condiciones diferentes. Tocaría probarlo después de la primera, a ver cómo reacciona ese banco de semillas diferencial si no se hace versus si se hace arado. ¿Mm? Y establecer en qué proporción ese arado pues invierte la disposición del banco. Que esa es mi También, pregunta. Es decir, sí, de pronto sí, o sea, de buenas Sí, que el arado lo que hace es estimular, perfecto, pero ¿en qué proporción? O sea, sí. ¿realmente modifica significativamente o no la estructura del banco? Sí. Profe, ¿usted va a seguir con otra pregunta? Pues sí, yo con base en el diseño, pues yo pues veo el diseño que es cuando está pensado el diseño, pues como está el título, influencia del arado y la densidad de plantación, pero yo me encuentro un poco también con este tema de los grupos funcionales de hoja pequeña y hoja grande. Yo no veo eso o sea, en el título. Yo no sé, yo me quedé ahí como pensando si fue que se encontraron con esto después o qué, pero en el mismo título no lo sé, y me quedo como los diseños porque pues yo veo aquí todo un diseño factorial y casi de 3 vías viendo arado, densidad y hojas pequeñas y pues veo que pues hacen 2 diseños, entonces me gustaría que pensáramos o que me contaras un poco del diseño mismo, por qué no se hizo ese diseño factorial a 3 vías, sino que tenemos 2 tipos de diseños aquí complementarios. Me gustaría un poco que me contaras tú esto. claro que sí, profe. De hecho, son dos diseños y con parcelas de tamaños diferentes. O sea, son diseños Mm, bien distintos. sí, Entonces, primero para responderle un poco lo del título, el hecho de incluir en el título toda la explicación de hojas que se probaron, tamaños de hojas, quedara un título demasiado extenso. Digamos que cuando lo hice pensé que el hecho de incluir el término de plantación, pues digamos que ya estaba intrínseco un poco ya en la metodología de disgregar un poco cómo se hizo esa plantación. Digamos que fue mi análisis inicial en el momento de hacer el título. Pueda que sí fuera necesario mayor detalle, pero esto no salió por el camino, sino se concibió de esta manera esa agrupación funcional. ¿Por qué dos diseños? Dos diseños principalmente por la logística del terreno. Em, si nos observamos son parcelas relativamente pequeñas, como yo les mencionaba, la densidad de plantación de retamo allá es muy variable. Hay parches muy densos, parches chiquitos, hay sitios donde no hay retamo. El hecho de que yo pusiera una parcela más grande me implicaba una variabilidad
de la densidad de retamo en cada una de las unidades experimentales. Entonces, por eso se utilizó un poco, parcelas un poco más pequeñas. Por otro lado, digamos que el hecho de mezclar esas tres vías en un solo experimento, donde yo mezclara, como es un diseño factorial completo, donde todas las interacciones tienen que estar representadas, me Sí. implicaba un número gigantesco, bueno, gigantesco dentro de lo que era posible hacer, de unidades experimentales. Y el área como tal no me daba para eso. El número de unidades experimentales se reduce cuando yo parto el experimento en dos. Entonces, digamos que fue más un criterio logístico que, que otra cosa. Ujú. Muy Es bien, por eso. gracias. Diga, profe. Gracias, profesor Barrera. Ay, ¿dónde iba yo? Ah, ya. Bueno, en torno a, a la parte de la plantación, eh, ¿cuáles especies tuvieron un ritmo de crecimiento más rápido? ¿Las de hoja grande o las de hoja pequeña? ¿Sí? Y en ese sentido, ¿cuál fue la altura de los árboles para garantizar, o para garantizar no, para evidenciar, ¿cierto? La generación de sombra sobre el banco de semillas, hasta dónde Mm. crecieron, eh, hasta dónde tú dijiste aquí la sombra se generó para limitar de alguna forma el banco de semillas que todavía está en el suelo. Ok. Eh, digamos que estas variables sí se tomaron en el momento de muestreo. O sea, se realizó un seguimiento de las alturas de los individuos que se plantaron. Lógicamente, las plantaciones de hoja grande, que son especies que tienden a tener tasas más rápidas de crecimiento, fueron las que lograron mayor altura Correcto. en el tiempo. Digamos que como no era el objeto específico de esta investigación como tal, sino simplemente queríamos saber cuál funcionó más, la grande o la pequeña, no tengo el dato de la altura que alcanzaron. Y incluso de las proyecciones de copa, que también fue una Ujú. variable que se toma en cualquier seguimiento de cualquier plantación. Sí, señor. Entonces no tengo el dato de altura, pero sí las de hoja grande, evidentemente, crecieron mucho más rápido. eh, las ramas fueron más grandes y pues sí generaron como esta entrecruzamiento de copas que facilita pues un cierre del dosel. Eso es importante para mirar la parte de la elección de las especies, ¿no? Para los Esta, diseños. Sí. perdón, esta pregunta es muy importante porque pues tú lo hablas en la discusión. Es decir, si no tienes, pues finalmente el tamaño de copa es muy clave. Es decir, tú dices que la competencia, que tal, y hablas de nicho, y yo, pero los datos aquí pues deben ser contundentes para poder decir estas son las que más o menos incidieron sobre finalmente la incidencia sobre los rebrotes, ¿no? Pero si no está, no, entonces uno pues ahí se queda muy cojo con esto, ¿no? Ujú. Y es clave, pues es una parte cuando uno pues trabaja todos estos temas, finalmente la competencia, ¿cuál es? ¿Sí? Sí. Es decir, la luz finalmente cómo está incidiendo, pues uno ve cuando ve cómo va creciendo las copas, pues el debilitamiento que va teniendo sobre las mismas plántulas, pero igual que tanta incidencia finalmente termina viendo sobre el rebrote. ¿Cómo mide uno eso y qué se recomendaría? Porque tú pues ahí lo estabas diciendo, no, es que la competencia, ¿qué tal? Y uno dice, pero ¿y si no midió competencia finalmente, como debía ser entonces, qué? Ok. Digamos que la competencia expresada en la disminución del número de brotes, como se ve aquí en la imagen, fue a partir de lo que se hicieron los análisis. En hoja pequeña, hoja grande, menor número de brotes, menor número de reclutamiento de, ese, de esos brotes de retamo. Digamos que por la extensión de la presentación no entré mucho a los detalles de la estructura, del tamaño que tienen los individuos, sino menciono que se dio ese cierre efectivamente, pero pues también no solo la hoja grande tuvo un buen desempeño, la hoja pequeña tuvo un desempeño igualmente importante. Entonces, digamos que la hoja pequeña tuvo otras, probablemente esas características que sí debo decir que
digamos que no se midieron, porque digamos que la ocupación del nicho pues ya requeriría unas mediciones muchísimo más detalladas. Entonces Ujú, es más teórica, digamos que la conclusión del por qué la competencia, por ejemplo, de las hojas pequeñas. ujú, Entonces es eso, es en función del número de brotes que se habla de la competencia. ujú. Bueno, Iván, dentro de los diseños, ¿cómo controlaste la llegada de semillas de los alrededores? El arribo de semillas de los alrededores. ¿Se hizo Oye, Ok. algo? Ay, esa pregunta la tenía, profe, muy bien. Le gané, profe. no, y de hecho Mm, muchas gracias por esa pregunta porque me permite explicar algo que por tiempo no puedo explicar. Esta Ajá. área, eh, está acá. Esta área es un área que es o sea, en toda esta área se viene haciendo control por parte del Jardín Botánico, Secretaría de Ambiente, diferentes entidades que son las que manejan esta zona. Personalmente yo he sido el encargado de dirigir los equipos que hacen el control en estas zonas. Entonces, independiente de que los experimentos estuvieran acá, toda la zona alrededor ha tenido controles permanentes de retamo espinoso. O sea, no hay individuos fértiles cercanos a nuestra zona de estudio. Digamos que los parches que son más nuevos y que generan algún tipo de semilla están bastante lejos, están ubicados más o menos por esta zona, pero ni por pendiente ni por cercanía había individuos de retamo que pudieran influir en, en nuestro diseño experimental. Listo, mm. listo. Gracias, Iván. Vale. Yo qué mal que tengo aquí para Yo preguntar. tengo una pequeñita acá. Yo sé que no es parte Ujú. no es parte de lo que te planteaste. Sin embargo, dentro de lo que identificaste, ¿qué otras especies se pudieron expresar del banco que tú dijeras tales especies estaban en el banco? O sea, el banco acompañante del banco de semillas de Sí. Ulex. Sí. Sí, teniendo en cuenta que la historia de uso de esta área, pues ya 12 años de invasión, sumándole otros cuantos años de pastoreo, realmente no había mucho. Lo que germina son principalmente herbáceas, colonizadoras. Creo que lo que alcanzaba de pronto como una estructura un poco más grande era la hierba mora, que se ven Ujú. algunas por ahí, pero realmente en su mayoría era Olcus, Kikuyo eh, y herbáceas, digamos que las comunes que se dan en Alto Andinos, nada leñoso, nada que pudiera, digamos que generar estructura más adelante. Listo. Yo ya te... Con base en esa, perdón, profe, con base en esa pregunta que tú haces, ¿qué pensar en qué hacer para definitivamente restaurar el bosque altoandino en áreas como las que tú tienes? Ok, Con base en la expresión de ese banco de semillas, porque tú hablas de Olcos, que es una invasora, más lo que uno ve normalmente en estos sitios es que pues, las especies en su mayoría son exóticas. ujú, Entonces, ¿tú qué recomendarías pensando en la restauración del bosque altoandino con relación a esta expresión del banco? ok. Pues por un lado, sí o sí se requiere una restauración asistida en general con plantaciones, porque las plantaciones lo que nos van a permitir, por un lado, es poder generar como ese ensamblaje comunitario que permita controlar esas exóticas precisamente. El Olcus también es muy sensible a la competencia por luz, por ejemplo. Entonces, en la medida que podamos lograr establecer esas comunidades pequeñas en núcleos, que sean, digamos que sean resistentes, que aguanten esos procesos de invasión y que aguanten esa regeneración de exóticas que pues no, por supuesto no son ideales, pues se va a controlar primero. Esa expresión va a haber aporte no solo de biomasa derivada de las hojas, sino de las semillas que pueden llegar a propagar más, pero digamos que esto no está dentro de esta investigación, pero parte de los diseños que se utilizan para toda esta zona son artilugios para atraer fauna, lógicamente porque necesitamos que lleguen propágulos de otras zonas de bosques aledaños que sí los hay, y plantaciones enfocadas exclusivamente a atraer fauna.
sea, hay unas plantaciones como estas que están de pronto un poco más diseñadas para generar estructura, pero hay unas de otras especies chiquiticas que lo que hacemos nosotros con las plantaciones es precisamente eso, traer fauna, garantizar dinámicas de movimientos, de energía, de propágulos, etcétera. Entonces, básicamente es eso, toca sí o sí plantar porque hay zonas que están demasiado disturbadas como es esta y requieren pues una intervención fuerte, no solo con cercas funciona aquí. Ujú. Y una última pregunta de parte mía es, ¿cuánto tiempo tú recomendarías que se hiciera un seguimiento a un trabajo como estos para tener certeza de finalmente cuál es la respuesta adecuada frente a este tipo de experimentaciones para controlar el retamo espinoso? Sí. De hecho, pues aquí intentamos ser los más longevos posibles. 3 años, pues no es normal en muchos casos de investigación. Y aún así nos quedamos cortos porque si vemos que el número de brotes, por ejemplo, sí iba disminuyendo, el último monitoreo lo que nos mostró era que estaba igual a donde no se hizo arado, por ejemplo. Es Ujú, necesario pues, continuar para ver si esa tendencia de donde sí se hizo arado sigue bajando. Si de pronto otro conteo del banco de semillas nos dice, aquí en estos 20 centímetros ya no hay semillas, si a mí me preguntan por las tendencias sin tener datos al respecto, yo pensaría que por lo menos unos 6 años de monitoreo deberían tener este tipo de proyectos para ver realmente cómo funciona y también para evaluar el material que ya creció mucho más, cómo está respondiendo, porque puede que más grande responda de una manera diferencial y de pronto las hipótesis puedan llegar ya a validarse más adelante. ujú. Bueno, muchas gracias. Yo Vale, ya profe. terminé también. Gracias, Iván. Muy Listo, amable. gracias por las preguntas a todos. Muy bien, muchas gracias, profes. Ahora pues damos paso a la intervención de los directores, el profe Juan Garibello y la profe Ángela Parrado. Entonces, adelante, Juan. Bien, pues primero que todo, felicitar a Iván, no solamente, ¿me escuchan bien? Ok. Sí. Felicitar a Iván no solamente por la culminación del trabajo en términos de, bueno, la casi culminación, porque nos falta someter el artículo para que se pueda graduar. No solamente por la presentación de la sustentación y la elaboración del documento, sino pues por todo lo que, digamos, él y nosotros hemos aprendido como equipo en términos de lo que es el manejo de este escenario de restauración, la invasión del retamo. Digamos que aquí hay algo que me parece a mí una condición excepcionalmente buena, y es que Iván continúa trabajando en el mismo escenario, sigue trabajando con el mismo jardín botánico que junto con la Secretaría de Ambiente y el Instituto de Recreación y Deporte fueron los que financiaron y permitieron el montaje de este diseño experimental. Entonces, digamos que todas esas reflexiones que hacen Edwin y que hace el profe Ignacio a lo largo de eso, pues digamos que se pueden evaluar en el marco del trabajo que el mismo Iván está haciendo con el Jardín Botánico. Entonces, creo que es una confluencia de condiciones que junto con el trabajo que nos está presentando Iván nos permiten seguir optimizando el manejo de esta especie. Darle también pues inmensas pues gracias a Ángela, porque digamos que este es un equipo que termina formándose de una manera pues digamos que un poco circunstancial, en el sentido en que cuando establecemos estos diseños experimentales, eh, la idea de la maestría de Iván no estaba en ciernes, la maestría aparece después, y cuando aparece es que decidimos que esta podría ser un buen trabajo de grado. Eh, Aparece Ángela como directora desde la universidad, y creo que como equipo hicimos un buen trabajo. Creo que también la maestría, su nivel de exigencia permite que los estudiantes a lo largo del proceso refinen muchas cosas. Entonces, yo aquí hago una pregunta al profe Giovanni.
¿En qué medida puede uno responder como director las preguntas de los evaluadores, profe Giovanni? Profe, adelante, es una discusión acá, entonces. Aquí es de enriquecimiento Bien. para todos, entonces, continúe. Bien, ok. Bien, yo creo tener diferencias importantes frente a las observaciones que hacen tanto Edwin como el profe Ignacio en relación con los argumentos que estamos incluyendo dentro de la discusión para explicar los resultados. Principalmente por lo que generan las salidas de los análisis estadísticos. Por definición, un valor P, por debajo del 0.05, que en el caso de Iván nos dieron unos P incluso más bajitos, ese valor P le dice a uno cuál es la probabilidad de que un factor diferente a los factores que uno evaluó esté incidiendo en los resultados que uno obtuvo. Entonces, lo que nos está diciendo esos valores P es que la probabilidad de que la lluvia de semillas, la cantidad inicial de semillas y cosas de ese estilo hayan incidido en los resultados es una probabilidad inferior al 0.0001% en muchos casos. Y así las cosas, pues no sé en qué medida uno puede afirmar que tal o cual otra tuvo una influencia grande y que eso no se está teniendo en cuenta dentro de los resultados. Lo que nos dice esa concepción estadística es que toda la variación se explica con base en lo que nosotros medimos y manipulamos. Ahondando en la discusión de si el arado agota o no el banco de semillas, como que creo que es lo que estamos discutiendo ahorita, yo quiero llamar la atención sobre dos aspectos. El hecho, pues que ya lo mencionaron Iván, Ignacio y Edwin de alguna manera, y es que concordamos en que el número de brotes como tal es una manifestación de ese banco de semillas, ¿no? Concordamos en que pues sale de ahí, pero creo que hay un elemento que no estamos aquí, que hasta el momento no ha sido tenido en cuenta, pero que vale la pena meterlo, dado que tenemos un tratamiento con arado y sin arado, y es la competencia de los pastos. ¿Qué pasa? En el momento en que se ara, no solamente, como bien lo anotaba Edwin, como lo anotaba Iván, no solamente uno puede estar cambiando la distribución original, la distribución vertical de ese banco de semillas, sino que, por supuesto, está cambiando las condiciones físicas, como lo mencionó Iván, en términos de disponibilidades de luz, de aireación, de infiltración y de ese tipo de cosas. Entonces, pero hay otro elemento que no estamos teniendo en cuenta, y es que el hecho de arar nos quita durante una buena cantidad de meses el tema de la competencia entre el retamo y los pastos. Durante una buena cantidad de meses, bueno, quizá no una buena cantidad de meses, pero sí de semanas, y en eso pues Iván de pronto tiene una idea, no hay competencia de parte de los pastos y en general de la vegetación ruderal, y en parte por eso esa primera expresión del mes 15 fue tan abundante. Entonces, si no hay competencia de pastos, si se cambian las condiciones de manera que en general se esté favoreciendo la germinación de semillas, pues a mí me parece que, no se puede afirmar categóricamente que se agotó el banco de semillas. De todas maneras, tenemos una medida a cierta profundidad que no sé si finalmente iban, son 20 o 10 centímetros. Yo había entendido que era 10, porque lo que se hizo fue enterrar un cilindro de 10 centímetros de altura, que no se entierra hasta los 20 centímetros, sino que se entierra pues, los 10 primeros centímetros hasta que quede a nivel del suelo, Iván. ¿Así fue que se hizo la medición? No, la medición se hizo a los 20 porque fue la misma profundidad del arado. Un cilindro de 10, es que fue la confusión, 10 de diámetro y 20 de largo. Ok, pero entonces no se miden las semillas a los 20 centímetros, sino que se miden los primeros 20 centímetros. Los primeros 20 centímetros, todo el horizonte. Es decir, Ajá. o sea, consideramos
todo el gradiente de profundidad, en donde, de acuerdo con lo que comentaron ustedes al principio, está todo el banco de semillas. Entonces, consideramos todo el gradiente de profundidad y estamos encontrando menos semillas, pues creo que ese resultado final de la cantidad de semillas nos permite concluir que hay menos semillas. O sea, en un orden importante del 84%. Y vuelvo y digo lo mismo, si los valores PES hubieran sido más altos, ese valor del valor PES es lo que le permite atribuir la participación de otros factores que no tuve en cuenta. Pero fueron valores muy bajitos, muy bajitos. Entonces, de acuerdo con eso, yo no estaría de acuerdo en que no se puede afirmar que el arado no agota el banco de semillas. Ahora bien, paso a discutir, digamos, el tema de lo de si es posible o no discutir el tema de la competencia y de los nichos dentro de lo que es la discusión. De acuerdo, nosotros no podemos establecer exactamente cuál fue el mecanismo de competencia en este caso. No podemos establecer si la competencia se presentó sobre todo por debajo, por los recursos de abajo, o si se presentó, es decir, agua y nutrientes, o si se presentó por el recurso de arriba, es decir, luz. No podemos afirmar eso. Pero lo que sí podemos afirmar definitivamente es que sí hubo competencia. Eso nos lo permite, el hecho de que tengamos un control sin árboles y de que esos datos del control sean significativamente diferentes a cuando hay árboles, nos permite afirmar que sí hubo competencia. Eso por un lado. De hecho, los índices de competencia o de intensidad de la competencia se establecen a partir de ese tipo de valores, de la respuesta con y sin competencia. Hay diferentes índices con diferentes propiedades estadísticas que permiten hacer eso, pero bueno, esta primera aproximación que se presenta en donde analizamos la diferencia entre con y sin competencia de parte de árboles, sí nos permite afirmar que hubo competencia. Y digamos que en el marco de lo que es la discusión de resultados, yo creo que parte de esa discusión debe, en este caso, permitir, digamos que un cierto grado de especulación, de todas maneras apoyado en la literatura. De todas maneras apoyado en la literatura. Reconozco que ese grado de discusión de pronto apoyado en la literatura no fue lo suficientemente profundo en el trabajo de Iván, pero sí nos permite como vislumbrar esos mecanismos y sí nos permite proponer que el tema del traslape de nichos es una posible opción. El traslape de nichos asociado a una mayor diversidad funcional o de tamaños de hoja, en la que a la postre, por lo menos en el caso del tema de densidad, resultó ser el tratamiento más exitoso, que era el tratamiento con el mayor número de especies. Entonces ahí hay dos implicaciones. Una, que hay una directriz de manejo clara, así no tengamos idea de cuáles son los mecanismos. ¿Cuál es esa directriz de manejo? Plante o incluya tantas áreas foliares como pueda incluir. O sea, los resultados me parece que son elocuentes en ese sentido. ¿Cuáles son los mecanismos? Perfecto, ahí queda abierta la posibilidad para que el siguiente estudiante de Ángel o de Andrés Abella ahí pueda discutir eso dentro de lo que es la maestría, donde quiera que sea. Entonces, me parece que ahí hay una directriz de manejo clara, destacando que la escogencia de área foliar tiene una razón de ser muy importante, y es que como no solamente lo que dijo Iván al principio, que está asociada con capacidad competitiva y con tasas de crecimiento, sino con el hecho de que área foliar es un rasgo difícil de identificar. O sea, si usted le dice a cualquier profesional o practicante de la restauración, no, la ecología funcional es muy importante, y entonces fíjese en la densidad de madera, fíjese en el área específica foliar, fíjese en el área, en la tasa relativa de crecimiento. Vaya y dígale al practicante que mida eso, que vaya y busque esos datos. Simplemente no se puede. No se puede.
¿Qué es lo que estamos diciendo nosotros acá? Pues, hombre, tiene los rasgos que vio Iván con sus estudiantes. Usted puede coger esa hoja, esa lámina, rayarla en una hoja milimetrada o en una hoja cuadriculada y tener una noción aproximada de cuál es el tamaño foliar. Y ese es el mensaje. O sea, área foliar sirve, que no es ni grande ni pequeña, sino la mezcla de las dos. Pero ok, ahí hay una directriz. Ahí hay una directriz clara. Entonces, era eso, y pues por último agradeciéndole enormemente a profe Ignacio, a Edwin, pues el aporte, porque definitivamente las observaciones sí creo que permiten mejorar sustancialmente la calidad del documento, de la tesis y el artículo que haya lugar a escribir. Profe Juan Camilo, pues yo no sé, yo en estos procesos, muy chévere su disertación, que es muy chévere, pero pues para mí, pues en estos procesos, aquí la madera se le está midiendo es a Iván, ¿sí? A ver cómo responde, qué capacidad tiene de disertación, qué tan claro tiene porque es su proceso, ¿sí? Acompañado indudablemente por ustedes, pero es su proceso, qué tan claro tiene lo que hizo y qué camino desde el punto de vista de la investigación sigue. ¿Qué líneas se abren acá? ¿Sí? Porque pues aquí hemos hecho, yo comentaba, se ha trabajado 22 años, algunas cosas de las que ya hizo se habían hecho, ¿sí? Otras son nuevas, ¿sí? Y uno dice, ¿qué sigue ahora? Porque para mí lo triste de todo esto es que llevamos 22 años y el problema del retamo parece ser el mismo después de 22 años. Y es que no hay continuidad en los procesos y por no haberlos, pues uno finalmente, ¿qué pasa? ¿Sí? Y pues seguimos lo mismo. Yo digo, ¿para qué seguimos enterrando dinero con este tipo de cosas? Y sobre todo en esta situación que tenemos nosotros tanto de corrupción. Entonces yo digo, bienvenido que se haga la investigación, bienvenido que se aprenda, pero ¿por dónde es el camino ahora desde el punto de vista de la investigación? ¿Dónde están las debilidades de este proceso? Y sobre la base de las debilidades, ¿qué hay para mejorar? Por ejemplo, en el caso de la maestría, si hay interés de que se siga trabajando en invasiones biológicas, no solo con retamos, sino con otras especies, ¿sí? Para que haya un camino, ¿sí? Y ojalá que ese camino lo tenga la maestría, no de que se hagan trabajos aquí, de pronto ahorita ocurrió, pero en otros 20 años vuelve y aparece otro trabajo. Entonces, ¿dónde está la continuidad y que sí definitivamente se tenga una línea para hacer realmente un camino y que ese camino arroje definitivamente, no botemos más corriente con esto, porque miles y miles de millones de pesos se han tirado a la basura y no es precisamente es decir, qué investigación se ha hecho y qué ha servido. Entonces, es eso mi invitación. Yo creo que nos podemos tomar unos cafés y hacer disertaciones de este estilo, todo lo que queramos, que es muy válido, ¿sí? Pero aquí pues es medirle el aceite a Iván, si tiene madera o no para hacer un máster nuevo o no, y si se va a abrir camino en este campo de las invasiones, por dónde se lo va a abrir. Correcto, gracias, profe. Claro, profe, vamos ahora entonces con la profe Ángela Parrado. Adelante, brevemente. Pronto. Bueno, sí, muchas gracias. Yo en primer lugar quisiera agradecer a Edwin y al profesor Barrera por sus observaciones al documento.
en realidad lo que dice Juan Camilo es que hemos hecho un equipo y una serie de discusiones y una cantidad de aprendizajes también en este camino y pues la guía, digamos, las comentarios, la crítica, las observaciones de ustedes pues ayudan también como a esclarecer en puntos empantanados, pero también en seguir creciendo como en este tema. A Iván, pues lo quiero felicitar, me parece que hay un trabajo bien interesante, esta maestría se llama Manejo, Uso y Conservación y a veces nos quedamos mucho como en lo descriptivo y en la parte básica, yo creo que aquí pues es un poquito esa coyuntura y esa aplicación, esa mezcla de lo aplicado en campo, mirando, haciendo arados, haciendo ese tipo de cosas y por otro lado pues tratando de analizar eso en contextos académicos, científicos y eso creo que ahí también hay un logro importante pues y también pues a Juan Camilo agradecer a él involucrarme en este proceso de aprendizaje y además eso, yo creo que hay como el haber pensado en instalar esto como un diseño experimental, no una acción propiamente de manejo en un sitio, pero pensarla como un diseño experimental y pensarla como la posibilidad de a partir de ahí obtener datos, pues me parece un logro muy interesante. Y lo apliqué, recientemente estamos haciendo, pues yo estoy trabajando en incendios y pues recientemente en un proyectico reciente pues también lo pensamos igual, como en instalar la acción de gestión en función de una cosa a largo plazo para continuar monitoreo e investigación. Entonces ahí a todo el mundo felicitaciones. Yo quería contarles más como unos procesos agregados. Ahí estuvo involucrado también unos estudiantes de pregrado, digamos, acompañando toda la parte funcional desde pues las hojas, claro, son poquitos rasgos y yo creo que ahí todo este debate va a que también nos toca mirar muchos más rasgos, pero claro, es difícil aplicarlos en campo, pero tener en cuenta a la hora de esa selección de especies muchos más rasgos u otros rasgos eventualmente que pueden ser más efectivos o no. Nosotros ahorita pues estamos trabajando en rasgos de semilla en función de fuego, pues en otras investigaciones y ahí entran una serie de dudas y de cosas que habría que tener en cuenta pues a la hora de seleccionar especies, ¿no? Esas afinidades que tienen. Entonces yo creo que ahí se generan una serie de aprendizajes, de nuevo rescatar la importancia que te hayan involucrado estudiantes de pregrado, que creo que también hace parte de los valores agregados de este trabajo de grado. Y digamos, esos debates, algunas cosas las comparto, otras no, pero yo creo que es parte del documento, ¿no? Que el documento sea capaz de defender, el futuro documento sea capaz de abordar esos debates que creo que surgen acá, pero también de defenderse en dado caso esos debates y creo que ahí nos queda toda esa retroalimentación para el documento que eventualmente vayamos a hacer. Entonces a todos de nuevo, muchas gracias y al público también. Perfecto, muchas gracias, profe. Ahora invito entonces al profe José Ignacio y al profe Héctor Edwin Edwin. levantó la mano. Edwin, Profe, adelante, qué pena. sí, qué pena, no, cortico como para concluir esta parte, es que, es decir, ya que hablando con Iván, ya como en otro ambiente, después de que ya se quitó el medio piano de la sustentación, es que frente a un problema tan grande como las invasiones biológicas, y te vas a dar cuenta de que en adelante, y bueno, tú estás trabajando en un sitio donde estás afrontando el problema, y frente a estos problemas tan graves, y me uno a lo que decía Ignacio, que no es solo Ulex, sino otras especies, pues nosotros debemos empezar a concientizarnos que estamos aquí para sumar en la búsqueda de soluciones a esos problemas. Y muy seguramente, pues el trabajo, así como todos los trabajos que llegan en manos de uno y los que uno hace, pues tiene muchas fortalezas, pero también tenemos que enfocarnos en aquellas cosas que aún quedan débiles. Y más allá de las interpretaciones individuales y académicas que tengamos cada uno, porque aquí nadie tiene la verdad, pues sí mirar a ver cómo los vamos abordando en función, por ejemplo, de los vacíos que siguen quedando, ¿sí? Porque de lo que se trata es de aproximarnos en lo que más podamos a esa verdad, y dar herramientas para que otros o nosotros mismos sigamos trabajando en función de la solución de esos problemas. Entonces, sí te agradezco tu receptividad, Iván, en los comentarios, tanto en el escrito,
Y bueno, seguimos a la otra parte donde con Ignacio pues hablaremos algunas cositas también en la intimidad de los jurados. Ok, perfecto. Bien, entonces para que por favor, profes José Ignacio y Héctor Edwin les debe haber llegado hace un rato un enlace para una sala deliberatoria. Entonces la idea es que ¿A ustedes dos dónde, a ingresen a dónde ella. llegó? ¿Esto también fue por WhatsApp o al correo? Al correo, Espera, yo veo. por favor. Y si ustedes así lo deciden, pueden invitar a Ángela y a profesor Garibelo para que participen de ella. La idea ¿Será es que necesario desconectarse de acá? no, Perdón. se desconectan de esta, sí, porque si Ah, no de bueno, pronto entra en porque Pues, conflicto el computador. ¿por qué no desconectamos a Iván y... Pues nos tocaría desconectar a todos los participantes, a todos los Ay, invitados. Dios mío. Ah, bueno. sí. Es por eso, profe. Bueno, A Edwin le debe haber llegado también un correo con el acta, entonces la idea es que diligencien el acta a completitud. El carácter definido para el acta es que la tesis debe ser aprobada, pues ya llegó a este nivel, entonces debe ser aprobada, la calificación va de 1 a 5. Si ustedes de pronto deciden en el comité que la tesis es merecedora de la mención meritoria o laureada, entonces es un proceso aparte y va acompañado de una carta justificada al Consejo de Facultad. Pero para el acta, por favor, simplemente dejarla completamente diligenciada, la calificación en letra, en número, el carácter aprobado y las firmas respectivas. Entonces ahí la idea será que Héctor, Edwin, la vayan diligenciando y la vayan pasando Héctor al profe José Ignacio de pronto se la devuelve a Héctor y Héctor la va mandando a Ángela Parra. Pues todos ustedes tienen ahí los correos. O pues si ustedes quieren, pues me la envían a mí, pues yo empiezo a patinarla, como se diría. Entonces la sala ya está abierta, entonces los espero allá. bueno, ya nos Listo, no, vemos. yo personalmente sí me gustaría hablar algunas cositas antes con Ignacio, como para que nos pongamos de acuerdo Ok, para lo del entonces, acta y esto, y después pues sí haríamos entrada si les parece. Sí, como quieras. O Entonces, vuelven Claro, de acá y acuerdo, de nos acuerdo. cuentan. Ah, bueno, bueno, listo. Sí, no hay Bueno, problema. listo. Como Entonces prefieran. me desconecto y voy para el otro lado. exactamente. Un abrazo. Y aquí dejo de grabar.